Siempre tengo preguntas para ustedes y la del día de hoy es: ¿Dios es hombre o mujer? ¿Dios es hombre o es mujer? Ahí hay una opinión. Dios es hombre. ¿Alguien piensa diferente? ¿Quién da más? Dios es Dios. Muy filosófico nuestro hermano, está muy bien. Me gusta su respuesta. Ninguna de las dos. Dios no es hombre ni es mujer. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Entonces, ¿por qué hablamos de Dios como si fuera un hombre? Como bien acaba de decir nuestra hermana, ¿no? Hablamos de Dios como si fuera un varón. Esto es lo que en teología se conoce como antropomorfismos. Es una palabra medio larga y medio complicada. Antropomorfismos. Viene del griego antropos. Antropos quiere decir ser humano. ¿Han escuchado la materia antropología? Es el estudio del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de Dios porque Dios es tan grande, es tan incomprensible, es tan maravilloso para nuestra pequeña mente humana que utilizamos ejemplos humanos para poder referirnos a Dios. Porque si no utilizáramos ejemplos humanos simplemente no lo podríamos entender. Entonces tenemos que utilizar ejemplos de la vida cotidiana, de nuestra realidad, del día a día como seres humanos para poder comprender a Dios un poquito, para poder entender y hablar de Dios. Por eso es que llegamos a decir que Dios es un padre, que Dios es varón. Y es cierto, la Biblia habla de que Dios lo toma como forma de hombre, de varón. Incluso dice Dios es varón de guerra, Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, Señor, en masculino. Pero eso no significa que Dios sea hombre. Números 23:19 incluso dice muy claramente, Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Y después dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En la Biblia también encontramos a veces que se habla de Dios como viento, como agua, como fuego, como truenos, como un silbido, como montañas, o que se le relaciona manifestándose con diferentes elementos de la naturaleza. Y no por eso decimos, mira, ahí está Dios, es un cerro, o mira, allí esa flama es Dios. No, ¿verdad? Eso es lo que creen los panteístas. Nosotros no creemos que Dios sea esas cosas, sino que utilizamos esos ejemplos para poder entender a Dios. Incluso se dice, es un silbo apacible. Y algunas personas aseguran que Dios es varón y lo justifican diciendo, es que Dios se encarnó en Jesucristo y Jesucristo fue varón, no fue mujer. Pero eso tiene una explicación histórica. Jesucristo venía a cumplir una misión de redención, de salvación del reino de Dios. Tenía que predicar a las multitudes. Y la época en la que vino Jesús era sumamente patriarcal, era sumamente machista. Si Jesucristo hubiera encarnado, el Hijo de Dios hubiera encarnado como una mujer, no hubiera ni siquiera podido predicar en público, orar en público. Había veces que no iba a poder ni salir porque tenía que quedarse por el periodo menstrual y las mujeres tenían que quedarse allí, escondidas, porque se les consideraba impuras. Entonces, si Jesucristo hubiera sido mujer, no hubiera podido hacer su labor. Incluso el día de hoy, en nuestra cultura sería difícil que de repente apareciera una mujer y dijera, soy la encarnación de Dios, ¿no? Porque no nos cabría a lo mejor dentro de la cabeza. Por eso la mejor elección en esa época fue que Jesucristo viniera como varón. Pero muchos no entienden esto y piensan que Dios es masculino y por eso le otorgan más poder a los machos, pechos peludos, lomos plateados. Dicen Jesucristo es varón, Dios es varón, aunque en realidad constantemente Dios se revela en la Biblia también como mujer. Pero hacemos de cuenta que esos versículos no existen. Dios habla también de sí mismo en femenino. Y esa es una idea que a muchos les parece una blasfemia. Yo he escuchado predicaciones, he escuchado algunos pastores reflexiones que dicen eso es un insulto contra Dios. Por allá hay unos pastores hablando y diciendo que Dios se revela en femenino. Pero eso es porque nunca han leído bien las Escrituras. Nunca han visto esos versículos. Dios se muestra en ejemplos femeninos y más específicamente Dios se muestra en ejemplos de mamá. Dios también dice que es mamá.
Y claramente cuando nosotros leemos los salmos, dice que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Y cada vez que ustedes lean en los salmos la palabra misericordia o compasión de parte de Dios, esa palabra en hebreo es rakhum. Rakhum es una palabra muy bonita porque rakhum no significa literalmente misericordia o compasión. Rakhum significa amor entrañable. Cada vez que Dios tiene misericordia de ti, cada vez que Dios se compadece de ti, tiene un amor como el que tienen las mamás para la criatura que ha salido de sus entrañas. Es un amor entrañable. Y viene de otra palabra que es rekhem. Y rekhem significa útero materno. Qué bonito que Dios hable de sí mismo como mamá. Cada vez que Dios tiene compasión y misericordia de ti, te está diciendo, yo te amo como si te hubiera llevado en mi útero. Salmo 78, 38. ¿Pueden buscarlo, por favor? Salmo 78, 38. Quien lo tenga me lo puede leer, por favor. Salmo 78, 38. ¿Qué es lo que dice? Hay muchos ejemplos en los salmos que dice, misericordioso y clemente es Jehová. Pero Salmo 78, 38, ¿qué dice? Gracias. Él misericordioso. Dice que Dios es misericordioso. Es decir, nos está diciendo que Dios es amor. Primera de Juan 4:8, siempre lo citamos y decimos Dios es amor. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de amor es Dios? Y la respuesta está cuando vemos estas palabras. Dios es amor entrañable de mamá. Dios es amor de la mujer que mira al pequeño rostro de su criatura, que se ha formado en sus entrañas, en su útero, mientras lo está sosteniendo en sus brazos. ¿Quién de aquí es mamá? Alce su mano, por favor. ¿Quién de aquí es mamá? ¿Recuerdan lo que sintieron cuando vieron por primera vez a su bebito, cuando se los entregaron? ¿Y vieron su pequeño rostro? ¿Recuerdan eso? Esa es la misericordia de Dios. Cada vez que lean en los salmos esa palabra, significa eso. Dios está diciendo que Dios que tiene misericordia de nosotros de esa manera, en el amor entrañable, lo que se lleva en las entrañas. Y por eso, hermanas, solamente ustedes que son mamás pueden entender a ese grado el amor de Dios. Eso es algo que los hombres nunca podemos llegar a entender. En mis entrañas quizá algún día tenga agruras, pero no voy a tener nunca a una criatura dentro de mí. No voy a poder comprender de esa manera el amor de mamá. Lo recibo, porque todos hemos recibido amor maternal. Quizá incluso hay casos crueles en los que no directamente de mamá, pero alguien ha mostrado el amor maternal. Pero nosotros como varones se nos está negado eso. Nosotros no podemos tener bebés. Y ustedes sí, hermanas. Ustedes saben cómo ama Dios. Y cuando se les olvide cómo ama Dios, y cuando se sienten que Dios les ha dejado, y cuando se sienten en momentos en los que Dios a lo mejor les ha desamparado, recuerden lo que ustedes sintieron cuando tenían ese bebito. Ese es el amor de Dios. En Números 11:12, Moisés también le recuerda a manera de reclamo a Dios algo, y le dice a Dios: tú llevaste en tu regazo a este niño de pecho llamado el pueblo de Israel, y tú, Dios, fuiste quien lo dio a luz. Moisés le está reclamando, y a veces nada más nos fijamos como en la queja de Moisés, pero lo que Moisés está diciendo ahí es que Dios es una mamá que lleva a un niño de pecho, que es su pueblo, y que Dios dio a luz a su pueblo. Dios trata a su pueblo de forma maternal, y le dolemos a Dios porque Dios nos ha parido. ¿Cómo se sienten las mamás cuando los hijos andan rebeldes? ¿Cómo se sienten las mamás cuando los hijos andamos en rebeldía y andamos en malos pasos? Le dolemos a Dios porque Dios nos ha parido. Y le costamos el dolor de un parto. Aún con las cesáreas, un parto es difícil, pero quizá muchas de ustedes experimentaron partos dolorosos, ¿no? Y Dios es lo que está diciendo: yo cargué con ustedes, como en un parto. Cargó con nosotros, y no fue una madre que no se responsabilizó. No fue una madre que nos botó, que nos tuvo y nos dejó por allí tirados. Dios se responsabilizó como buena mamá de su bebé.
Muchos enfatizan el gran poder guerrero de Dios cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés, en este reclamo, en Números 11:12, lo que enfatiza no es eso. Lo que Moisés está enfatizando es que Dios condujo a Israel no como un hombre guerrero, sino como una mamá que lleva en su regazo a su criatura, amándola y no abandonándola, porque ese hijo Israel, vaya que fue rebelde. Y mamá Dios pudo haber dicho, ya, adiós, me olvido de ustedes. Pero Moisés entonces está rescatando el aspecto maternal de Dios. Admira la maternidad de parte de Dios. Dios ejerce su maternidad de forma amorosa y responsable. En Isaías 49:14, Dios dice que no pensemos nunca que Él nos ha abandonado. No pensemos nunca que Él nos ha dejado. Incluso ahí en Isaías 49:14 pregunta a Dios y dice, ¿acaso una mujer olvida al niño de su pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Acaso una mamá puede hacer eso? Y después dice Dios mismo, pues aunque alguna se olvidase, aunque alguna hubiera desnaturalizada, yo jamás me olvidaría de ti. Lo que Dios está diciendo es, estamos seguros en los brazos de un Dios mamá. Él no nos va a abandonar nunca. Y lo que nos queda entonces a nosotros hacer, al descubrir que tenemos un Dios mamá, es como dice el salmista en el Salmo 131 que leímos, por favor. Salmo 131 que leímos, ábranlo por favor. Hay una expresión preciosa del salmista que también entiende a Dios como una mamá. Y dice el salmista, como un niño, ¿qué? ¿Quién me lo puede leer? El versículo 2. Gracias, hermano. Como un niño destetado. Lo que nos queda a nosotros con Dios mamá es aferrarnos a su teta. Aferrarnos a ser alimentados directamente de Dios para poder tener paz en nuestra alma. La versión nueva, versión internacional y la versión Dios habla hoy lo traducen de una forma espléndida y estas versiones dicen, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre, tranquilo, sereno, calmado. Tomó su teta y ahora se va a dormir. Lo que nos toca a nosotros con Dios mamá es alimentarnos de Él para poder tener esa paz. Que Dios sea madre implica también que nosotros vamos a vivir constantemente nutriéndonos de mamá. ¿Para qué se nutre el bebé de mamá? No solamente es una cuestión nutricional del alimento. El bebito no nada más toma una fuente de alimento en la teta de mamá. Es muy importante darle teta al bebé. ¿Por qué? Porque se crea un vínculo de confianza, una relación fuerte que le genera el autoestima al bebé. ¿Sabían eso? Genera la fuerza que el bebé posteriormente va a tener en sus emociones. Entonces, si nos nutrimos directamente de mamá, que es Dios, mantenemos una relación fuerte, firme en Él, de ternura y amor para con Dios. Díganme, ¿quién de ustedes puede vivir sin alimentarse directamente de Dios, que es mamá, y después tener fuerza para poder caminar y enfrentar las cuestiones de la vida? Nadie de nosotros. Por eso el salmista dice, soy como un niño que acaba de tomar su teta. Entonces, como hemos visto, hermanas, hermanos, Dios no es ni hombre ni mujer, no es ni papá ni mamá, pero se identifica y nos habla en estas figuras, en estas comparaciones, como papá y mamá, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos comprenderlo a Él. Aunque es curioso, Jesús sí habló de un Padre Celestial, pero la frase que utilizó Jesús para referirse al Padre Celestial fue Abba. Y Abba en arameo es una expresión de suma ternura. El Padre Celestial del que hablaba Jesús era un papá muy maternal, tierno. No era como los papás de su época, porque la paternidad de la época de Jesús era distante y era fría, y no había cariño para con los hijos. Sin embargo,
Jesucristo hablaba de un papá lleno de amor, de misericordia y de ternura. Era un papá maternal. Y Jesús hablaba siempre de los papás de esta manera, no solamente de su Abba celestial, sino también en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32, describe a este Abba, este papá del hijo pródigo, de una manera muy maternal. Este papá, si ustedes recuerdan la parábola, abraza, llora, ama desde sus entrañas, se le conmueven las entrañas cuando ve al hijo venir. Es un papá muy mamá. Y por eso yo quiero decir, Dios es mamá. Ojo, no estoy diciendo mamá es Dios, ¿eh? Es distinto. Dios es mamá, porque decir mamá es Dios es caer en este endiosamiento que muchas veces las culturas latinoamericanas, más nuestra cultura mexicana tiene, esta mamalatría. Porque ponemos a mamá como el primer lugar en todo, y más los hombres metemos a mamá hasta el hecho matrimonial. Y yo no sé, hermanas, cuántas de ustedes que son casadas no han tenido problemas con el esposo por mamitis, pero de verdad que esta mamalatría que existe en nuestra cultura hace daño. Es lo que diría el poeta Manuel Acuña en un poema llamado Nocturno a Rosario, y que dice en una de las frases, en una de las estrofas, dice así: qué hermoso hubiera sido, le está hablando a una mujer que lo rechazó, y le dice, me hubiera gustado mucho estar contigo. Y le dice el poeta, qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un Dios. Ah, caray. Este hombre sí que tenía mamitis. ¿Cómo que mi madre como un Dios ahí en medio de nosotros? Imagínense cuando se iban a dar un beso ahí. No, cargamos a veces con la mamá de una forma muy dañina. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos que Dios habla de sí mismo como mamá. Y por eso hoy también queremos dar gracias a Dios por sus vidas, hermanas. Porque ustedes son mamás, sin endiosarlas, pero estando conscientes de esa dicha tan grande, esa bendición tan grande y esa responsabilidad enorme que Dios ha puesto en ustedes. Ustedes son el instrumento que Dios usa para llevar el alimento, la crianza, la educación, el sustento, el buen ejemplo y el consuelo que Dios mismo se atribuye en Isaías 66 del 7 al 13. Vamos a volver, abran la Biblia, Isaías 66 del 7 al 13, que es lo que leímos antes de esta predicación. Ahí Dios nos habla de un amor, si pueden ojearlo, que ustedes como mamás, hermanas nos recuerdan. Ustedes nos recuerdan el amor que siempre nos anima, que nos levanta, que nos impulsa a vivir en medio de la adversidad. Y ahí Dios dice, no estén enlutados, yo los haré nacer, yo los daré a luz, alégrense, aliméntense de mis pechos, dice Dios. Yo los llevaré en mis brazos y los mimaré, ¿dónde? ¿Alguien ya lo vio? Los voy a mimar, ¿dónde? Los mimaré, seréis mimados. En las rodillas, los mimaré en mis rodillas y yo los consolaré. La vida de cada una de ustedes, hermanas que son mamás, nos recuerda la provisión de Dios. Nos recuerda que siempre hay un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Nos recuerda cómo Dios nos ha cargado cuando hemos estado derribados. La vida de cada uno de ustedes nos recuerda las caricias de Dios, que nos carga en sus brazos, que nos mima en sus rodillas y que nos da consuelo cuando el llanto nos inunda. Dios no solo es Padre nuestro, Dios también es Madre nuestra. Es Madre nuestra que está en los cielos y cuyo nombre es santificado, porque Dios santifica aquí en la tierra a nuestras madres, cuyo nombre jamás es olvidado. ¿Quién olvidó el nombre de mamá? ¿Quién olvidaría el nombre de su mamá? Dios bendice a las mamás, porque Él mismo es mamá. Hermanas, abrácense y abracemos a Dios que nos sostiene y que siempre nos ha bendecido con la presencia de ustedes, y que a ustedes les ha bendecido con el don de ser madres y de reflejar a sus hijos ese amor entrañable que solamente Dios puede sentir. En este culto vamos a alabar juntos el amor de Dios que nos convoca para poder dar
dar gracias por la vida de todas ustedes que son mamás y que la Madre Celestial, que es Dios, no es Guadalupe. Por eso tiene tanto éxito, porque necesitamos siempre una figura maternal. La Madre Celestial, que es Dios, les bendiga a todas ustedes que son mamás. Abracen a sus mamás, abracemos a nuestras mamás, y todos los días, y así abrazados vamos a orar. Amado Padre, gracias por nuestras mamás. Gracias, Señor, por mis hermanas a quienes les has dado este enorme don, Señor, esta enorme bendición de poder ser mamás. Gracias porque tú eres también nuestra mamá, que siempre está al tanto de nosotros, que siempre se preocupa de nosotros y que siempre, Señor, nos cobija bajo sus brazos maternales. Bendecimos, Señor, tu nombre y te agradecemos, Señor, por cada una de nuestras hermanas que hoy están aquí y por tu palabra, Señor, y la confianza que podemos tener de que en brazos de mamá siempre estamos seguros, en tus brazos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.